sección interesante, de análisis de actualidad en la voz profesional, autorizada y experimentada de Marino Chalas, periodista y abogado. Bienvenido. Muchas gracias por esa presentación. Así es, Marino siempre nos trae temas de actualidad, de mucho interés. Así es. Temas a veces de mucha candente, de mucha Sí. Que despiertan la discusión y el debate para arrojar luz. Saluda a tu gente, Marino Chalas. Sí, porque ya me estaban reclamando que tú ves. dice, me dijeron de que Ya no me saluda. Pablo te prohibió que no envíe saludos. Digo, no, de ninguna manera. No, y sobre todo decir que esta sección llega a cortesía de Sánchez Computer Computer Tech, Tech. nuestro amigo Santos Sánchez Gego, todo el que está por ahí, el sobrino, Sí. el técnico que es el mágico que resuelve todo en ese asunto de celulares, y Gego, Santos Sánchez Computadora. Computer Tech, computadora, tablet, Y, todo. y especialista ¿En qué? en Apple. En Apple. El único. El único. Y estamos esperando, yo estoy esperando que me inviten otra vez, porque en estos días En estuvimos Apple, allá y se- la pasamos bien. Sí, porque tiene un nuevo local. Trabaja con todas las computadoras. Ese local pero es como- su especialidad en Ay, Apple. ay, ay. Es como una oficina por departamento. Sí, sí, sí. Está bien. Grande, grande. Bien, Grande. vamos a saludar, Pablo, esta noche. En Limbo voy a saludar a un hermano mío. A William Bienvenido Chalas, mejor conocido como Lilo, el maestro. Lilo el maestro. Sí. Y a Raúl Chalas. Hermano, Raúl entonces, los dos. Sí. Y aquí en Boston voy a saludar quizá a un amigo tuyo, a Juan Méndez. Oh, Juan Méndez. Juan Méndez le envió saludos. Amigo de él. Sí, sí, es compañero de trabajo. Sí, Ajá. y de partido también. Sí, también. Trabajamos juntos. Juan Pero de Méndez. partido también. También. Juan Méndez es una Sí, maravillosa eso eres persona. PLDista. Es una maravillosa persona. Fuera de la política. Ah. Porque lo personal, el cariño y la admiración y el respeto que uno le tiene a la gente. ¿De tiene dónde que es Juan apartarse. Méndez? ¿De dónde es Juan Méndez? Creo que de Palenque, ¿no es? Sí. Ay, adiviné. San Cristóbal. Sí, porque él me hablaba mucho de Palenque cuando trabajamos. Es una muy bella persona. Y saludar a una persona relacionada con Sánchez Computer, a Cifrido Sánchez, Oh. Cifrido. Y esa coincidencia. el papá de Claudia Peña, la Que le dicen esposa de. tutú. la esposa de Gego. Y ponle el papá de la esposa de Sánchez y él es Sánchez y eso. Quizá, no le he preguntado, pero quizá ella firma el apellido Quizás de la sean mamá. primo 20 o 22 por ahí. Quizás. No, porque hay Sánchez, por ejemplo, Samuel Nanín es Sánchez. Claro. De Yo soy Bocacanasta. Medina y en Bocanata hay muchos Medina y no somos absolutamente nada. Y el presidente de allá. Yo en creo Medina. que el es presidente Cifrido allá. Sánchez o Peña, porque Sí, la esa. hija es Peña. Él es Sánchez. Es Sánchez, Cifrido. sí. Sí. No se pierde este programa. Ah, no, Sí, Cifrido. Cifrido. Él tiene un sillón para eso. ¿Y cómo se llama la esposa de Cifrido? No me acuerdo de la Saludos esposa. para mi gran amiga Marta, la Ah, esposa, Marta. la esposa de De Cifrido. Cifrido. Muy bella. Muchos años en este país, esa gente. Muchísimo. Ellos te conocen, pero ellos no te dicen Tirso, no, te dicen otro Me nombre. dicen, me dicen Pin. Sí, Él se dice Pin, y digo, ¿quién es Pin? Me dice, sí, el blanquito. Sí, que somos vecinos, nos criamos juntos Pin, ahí. sí. Muy bellas personas. Exacto. Gente de trabajo y serio. ¿Y de qué nos va a conversar el día de hoy? Hoy vamos, más que un análisis, vamos a comentar entre los tres sobre lo que está a la orden del día y que tiene a media nación atormentada. No, la nación entera. A muchos países del mundo también atormentada. Hasta la Unión Europea. Claro. Por ejemplo, Alemania empieza a protestar por las medidas antimigrantes del presidente Donald J. Trump. Usted sabe. Pero hay países que le han brindado su apoyo. Sí, sí, Claro. claro. Cada quien tiene su cada cual. Porque no te olvides que siempre en esto él tiene sus seguidores. Sí. Y él tuvo una campaña divisionista, xenofóbica, islámica, Anti-islam. y fue apoyado por una gran mayoría. Una mayoría que fue capaz de darle los delegados que se necesitan para ser presidente. O sea, la nación está dividida, el mundo también está preocupado porque qué va a pasar con este hombre. Recuérdate que para no irnos a la Edad Media, cuando la Iglesia Católica y vámonos solamente a los años 40 del siglo pasado, a raíz antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se generó? Se generó un odio, una xenofobia que derramó el vaso y fue la persecución a los judíos.
en Europa. Se persiguieron a los judíos y en la Segunda Guerra Mundial los judíos fueron prácticamente el holocausto. Fue por esos años. ¿Y cómo empezó? Empezó sembrando odio. Sí. Sembrando odio por los líderes. Si los líderes manifiestan odio, los seguidores lo propagan. Así es como una colmena de abejas. La reina. Si la reina apunta por ahí, la colmena la Se va sigue. por ahí, así es. Y así son los dirigentes, los líderes. Sí. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Esto es un asunto serio. Es un asunto serio. Aunque nosotros, con el caso, yo me puedo ir mañana, me pueden mandar mañana, pero hay temor, pero el temor está justificado porque él está cada día descargando ira contra el inmigrante. Contra el inmigrante o un sector específico, los musulmanes, porque se habla de 7 naciones. pero se ha Y extendido. piensa usted que No esa solamente medida, los musulmanes, esa también medida, los hispanos. bueno, hasta el momento de los hispanos es el muro en México, pero todavía no hay una ley ejecutiva que incluya a los hispanos y a otras nacionalidades como son los de Medio Oriente, lo Indochina, esa región por ahí, África, Europa, italianos, irlandeses, que caen muy bien aquí. Pero ¿usted no cree que esa medida sería como tratando de poner la casa en orden? Quizás sea para poner la casa en orden, pero a su manera. para poner la casa en orden yo no creo que es necesario levantar esa xenofobia y generar tanto temor. Por ejemplo, la mayoría de esas órdenes ejecutivas, él pudo haber ordenado eso, por ejemplo, a migración, sin tener que hacer ese escándalo y esas cosas que ha surgido en la prensa. Pero usted no Porque cree que son medidas- cuando un son presidente medidas administrativas. Cuando un presidente toma esas medidas administrativas y tiene 2 meses que ganó las elecciones con anterioridad para formular su política, ¿usted no cree que se asesora de expertos? ¿O usted cree que esas son medidas improvisadas? No son improvisadas. No son. No. Eso es un programa. Y Eso ese es programa improvisado. está diseñado desde que él pensó ser presidente. Sí. Pero nos Se dicen buscó que la gente para eso. esos países, esos 134 millones de ciudadanos de esos países, ya en el gobierno de la administración de Obama se tenía el estudio y se tenía objetivizado cuáles iban a tener esas restricciones para viajar. Que no lo hicieron, pero sí ya el sistema lo había analizado y quizá ahora él decidió hacerlo, porque es la continuidad del Estado. Estoy de acuerdo contigo. Barack Obama, esos 7 países también lo declaró eran estados que representaban un gran peligro para los Estados Unidos. Inclusive en la Como- administración del Santo Obama declararon a Venezuela Peligro peligro Estados para Unidos. los intereses de Estados Unidos. Una nación peligrosa Una para nación los, peligrosa. para los Que Estados Unidos. Venezuela nada, bueno, peligrosa porque tiene petróleo y siempre la potencia grande, los países Claro. grandes quieren la Venezuela. riqueza de los chiquitos. Venezuela, desde la época de Simón Bolívar, cuando su independencia, cuando Simón Bolívar liberó a Latinoamérica, prácticamente 6 naciones, el ejército venezolano no ha peleado con nadie nunca. Venezuela es una nación de paz. El ejército venezolano no ha peleado nunca con nadie después de su independencia. Oiga, O sea, Una de las y Barack decisiones- Obama la declaró una nación Eso fue que ridículo. representa un peligro para los Estados Unidos. Y para la Entonces, percepción de la gente, Obama es el demócrata por excelencia, el que permitió, le dio mucha vigencia y derecho a minorías, incluyendo los LGTB, que tenían una página web en la Casa Blanca de, Sí. de los mantuvo 7 homosexuales. guerras, sí. Pero sin embargo deportó. récord. Pero, Más de 3 millones fueron. El caso, O casi 3. el caso de Barack Obama, eso habría que coger otro tiempo. Para analizarlo. Para No, pero estamos analizarlo. extrapolando. Pero Exacto. porque realmente hubo una serie de factores que favorecieron a Barack Obama, empezando por su energía, Y la su recuperación carisma. económica. Pero tuvo la oportunidad cuando en su Y primer, los medios- el primer periodo de La aplicar ley. una ley, un cambio migratorio, tenía el todo y no lo hizo. Ahora, hablando de lo que tú dices, los medios, dice Donald Trump, a la gran prensa mediática, él no le dice prensa, él le dice el partido de oposición, porque desde sus inicios, desde que llegó, le han declarado, han sido favorecedores de las protestas, de los movimientos,
de las medidas que él toma en contra, pero ¿de qué forma? Inclusive el día de la juramentación le dieron más cobertura a la protesta que a la juramentación. Tú sabes que es un asunto de intereses y el Partido Demócrata tiene un poderío y lo está demostrando con la prensa y lo está demostrando con los movimientos, con los sindicatos, que aquí le llaman unión, ¿entiendes? O sea, son intereses. Y con relación a los países que lo declaran peligroso para Estados Unidos, tú sabes que dependiendo de los intereses que ellos persigan, es que son peligrosos. Si la nación no se deja narigonear de los Estados Unidos, sí, es una nación peligrosa. Y más cuando tiene recursos. Así es. Cuando tiene diamantes, cuando tiene oro, cuando tiene petróleo. Gas. Entonces, natural. La cosa hay que verla así. Desde los tiempos ancestrales, siempre tiempos atrás, desde la colonia. Exacto, porque ¿por qué iba España a los países del mundo hasta aquí? En busca de riqueza. ¿Y por qué lo hacía? Porque tenía el poder. Y el imperio no ha dejado de hacer eso nunca. Y tenemos que reconocer que los Estados Unidos es un imperio. Y el más fuerte. Aunque dice que es una democracia y que hay un Estado de Derecho, ciertamente. Lo hay, pero hasta un límite. Pero hasta un límite, pero eso no le quita la condición de un imperio. Claro. Y el imperio es que tiene que dominar todo, controlar todo, tiene bases militares y sacar toda esta riqueza para mantener ese bienestar aquí. Que disfruta Estados Unidos. Es de allá. La mayoría de esa riqueza vienen de los países pobres. Vienen de las otras naciones del mundo. Entonces, y hay bases militares en el mundo entero para mantener esos intereses vigentes. Exactamente. Por ejemplo, tenemos un búnker militar ahí. Colombia se ha convertido en un búnker de los Estados Unidos. Hay 7 bases militares en Colombia. Y en toda parte del mundo hay bases, en Corea, en Alemania, en Japón, en toda parte hay bases militares. ¿Y qué me dice de Israel? El poderío nuclear que tiene. Y desde que un paisito que no está acorde con la política estadounidense habla de fuentes nucleares, seguido levantan la bola al cielo, que no pueden hacerlo. ¿Y por qué Estados Unidos puede tener bombas nucleares, además de Israel, y otro no puede tener? Son asuntos de intereses que se están... Esas guerras todas son por interés. Sí. Y todas son siempre han sido así, la guerra del opio, la primera afuera, repartición del mundo. En cuarto frío. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para generar esto? Tú te quedas con eso, yo me quedo con esto. Exacto. A veces los soldados no saben por qué pelean, ni los pueblos saben por qué tienen una guerra. Eso es cierto. Pues esa guerra se planificó afuera. Exacto. La guerra que hay en Siria ahora mismo es una guerra que los sirianos o los sirios no entienden por qué están en guerra. Han convertido Medio Oriente en un... Porque hay 6 millones de refugiados. Muchos de esos que se dicen terroristas islámicos no son de Siria y están peleando en Siria. Así es. Entonces, esa guerra se planificó fuera. Claro. Fuera del territorio sirio. Las potencias. Así es. Buscando sacar provecho de los oleoductos, porque por Siria pasan unos oleoductos que le dan vida a muchos países de esa área. Pero volviendo Entonces, si se adueñan de los oleoductos, se adueñan del petróleo. Ya en la parte final... Tirso Medina, para mencionarle el apellido, que debiera quitárselo, por lo menos por los 3 años que le quedan a Danilo Medina, presidente dominicano, y Pablo. Muchas de esas medidas, de esas órdenes ejecutivas que ha dado Rimbombanti, que enseña la firma, pudo haberlo hecho simplemente convocando al director de esas direcciones, de esos departamentos, y decirle, miren, como se ha seguido la misma línea de Barack Obama, lo que tienen que hacer es endurecer esto aquí, quiero que menos gente cruce la frontera, vamos a seguir construyendo el muro, porque el muro... Está construido por parte. Lo han ido construyendo participó en Obama, George Bush. Entonces, y no tenía que poner a la población nerviosa. Exacto. Eso, cosas administrativas que simplemente con una orden, sentándole en su despacho, tengan más cuidado a revisar en los aeropuertos esto, estos países, aquello y lo otro. Sin embargo, lo ha hecho rimbombante a nivel de la prensa mundial. Hay algunos estados, para causar pánico. Hay algunos estados que están planeando ya de por sí demandar a Donald Trump, porque según ellos, Boston, Massachusetts, uno de esos estados, incluyendo también Washington. La gobernadora de Washington también, llevar a ir a corte, porque dicen que
algunas de esas órdenes ejecutivas son inconstitucionales, incluyendo ese impedimento de entrada a los residentes de esos 7 países. ¿Qué usted piensa? O residentes y descendientes de esos Exacto. países que son ciudadanos estadounidenses. Incluso la semana pasada detuvieron a 2 profesores de aquí de Boston. de la Harvard o de Boston University, de alguna universidad de esas. Sí, la fiscal general de Massachusetts incoó una demanda para enfrentar eso. Evidentemente que hay violaciones de derechos, aquí le llaman derechos civiles. Hay se está violando los derechos. Bueno, Y eso es lo que están tratando de frenar con esas demandas. Que la Suprema Corte revise esas órdenes ejecutivas, Sí, ver cuáles se ajustan y cuáles violan la Constitución o las enmiendas de la Constitución. Así es. bien, entonces, dicho esto, vamos a seguir con el contenido del programa. El tema es amplio. Hay que ya, para la próxima semana, habrá una definición de el resultado de esas medidas y otras que van a seguir, porque como tú decías, no son desorganizadas o improvisadas, son un esquema de una política de un nuevo gobierno que, como fue electo, entiendo yo, Y que antes tiene legalmente tiene todo el derecho Claro. de formular Antes la que- política de gobierno que crea. Y antes que tú cierres el espacio oficialmente, viene una batalla grande que es con la elección del juez. Sí. Oh, Él, sí, oh, sí. él seleccionó un juez conservador y ese juez está siendo rechazado. Inclusive es posible que no tenga los 60 votos, los 60 senadores para aprobarlo, y él ya dijo que aplicaría la fuerza para la mayoría simple, o sea, 51. Porque es 51. es tradición. Cada quien que le toca nombrar un juez lo nombra en el criterio del partido que está en el gobierno. Pero ese Eso es parecido allá. creo que ese juez le todo. tocaba a Obama y Obama lo porque propuso Obama- varias veces, pero entonces los ya Obama estaba en su republicanos periodo- se lo impidieron para que Sí, fuera, porque ya Obama estaba en su periodo final. porque son Es un juez de 50 años, le quedan 40, 30 ahí como juez. intereses.